Bienvenidos hermanos a este su programa de la Divina Misericordia. Soy Rosario Echeverría. La Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México les da la bienvenida. Vamos a empezar con esta oración que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a Santa Faustina, diciéndole que cada vez que rezara esta oración con un corazón contrito y con fe, le daría la gracia de la conversión de un alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh sangre y agua que brotastes del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotastes del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotastes del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a ir leyendo algunas de las experiencias que tuvo Faustina con las almas del purgatorio. Ella nos escribe aquí en su diario, lo escribe en el diario de la Divina Misericordia, diario de Santa María Faustina Kowalska. En el párrafo 20, ella dice: poco después me enfermé. La querida Madre Superiora me mandó de vacaciones junto con otras 2 hermanas a Skolimov, muy cerquita de Varsovia. En aquel tiempo le pregunté a Jesús por quién debo rezar todavía. Me contestó que la noche siguiente me haría conocer por quién debía rezar. Vi al ángel de la guarda que me dijo seguirlo. En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban a mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Pregunté a estas almas ¿cuál era su mayor tormento? Y me contestaron unánimemente que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Vi a la Madre de Dios que visitaba las almas en el purgatorio. Las almas llaman a María la estrella del mar. Ella les trae alivio. Deseaba hablar más con ellas, sin embargo mi ángel de la guarda me hizo seña de salir. Salimos de esa cárcel de sufrimiento. Y oí una voz interior que me dijo: mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. A partir de aquel momento me uno más estrechamente a las almas sufrientes. Pues aquí Faustina nos relata en su diario cuando ella tuvo esta experiencia. Dice que en una ocasión, cuando ella la cambiaron de Varsovia, la llevaron a Skolimov, cerca de Varsovia, la llevaron ahí de vacaciones para mejorar su salud, porque ella estuvo muchos años enferma de tuberculosis. Entonces, para que mejorara su salud, la mandaron a este lugar. Y dice que entonces ella le preguntó a Jesús en ese tiempo por quién debía rezar. Y Jesús le dijo que al día siguiente se lo haría saber. Y entonces ella tiene esta experiencia. Al día siguiente, en la noche, ella dice que vio al ángel de la guarda que le dijo que lo siguiera. Y en un momento ella se encontró en un lugar nebuloso, o sea, en el purgatorio, lleno de fuego. Y había allí una multitud de almas sufrientes. O sea, muchas almas que estaban ahí sufriendo, purgando, purificándose. Dice que estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Las almas del purgatorio tienen que purificarse para poder entrar al cielo con su alma limpia, radiante, para ir a la presencia de Dios. Por eso, cada quien, según el juicio divino, le tocará pasar al purgatorio el tiempo que sea necesario para su purificación. Pero esas almas estaban orando cuando estaban ahí en el purgatorio, es lo que nos dice Faustina. Pero dice que sin eficacia para ellas mismas. O sea, las almas del purgatorio rezan cuando están ahí en el purgatorio, le rezan a Dios, le rezan a la Santísima Virgen María, suplican su misericordia, pero no para ellas mismas.
O sea, no es eficaz para ellos. Y luego dice, solo nosotros podemos ayudarlas. Esto es muy importante, para que nosotros no nos engañemos pensando que una persona cuando fallece, cuando muere, aquí en la vida terrenal, se va directo al cielo. No es así. Le tocará pasar al purgatorio, si es que se salva, obviamente, suplicándole a Dios misericordia para que se haya salvado, pues le toca purificarse para poder luego entrar a la presencia de Dios y purificarse según la cantidad de pecados que había cometido, que pudieran haber sido perdonados en la confesión, si es que ella se había confesado, si estaba en gracia, pero de todos modos tenemos que purificar nuestros pecados, nuestras faltas. Por eso nos convendría, desde ahora aquí en la tierra, primero obviamente vivir en gracia de Dios, o sea, acercándonos al sacramento de la confesión constante por los pecados, aunque ya estén perdonados, ¿sí? O sea, una cosa es el pecado, se me perdona en el sacramento de la confesión, lo otro es que mi alma pague la pena por haber ofendido a Dios. Una cosa es el perdón y la otra es la pena. Y entonces, ¿cómo podemos pagar esa pena? Practicando obras de misericordia aquí en la tierra. Las 7 obras de misericordia espirituales y corporales. Luego, yendo mucho al Santísimo, a la adoración al Santísimo Sacramento, eso también purifica nuestra alma y vamos reparando por nuestros pecados. Entonces, es importante, y haciendo mucha oración, tanto por la conversión de los pecadores como por las almas que han fallecido, y esa es una obra de misericordia espiritual. Pues Faustina dice que solo nosotros podemos ayudar a las almas del purgatorio. Ellas, por ellas mismas, solitas, no pueden hacer nada. Entonces dice que las llamas las quemaban, pero a Faustina no la tocaban. Y dice que su ángel de la guarda no la abandonó ni por un momento. Y le preguntó a esas almas cuál era su mayor tormento. O sea, por cuál razón era por lo que más ellas sufrían. Y le contestaron unánimemente, o sea, todas le contestaron que el mayor tormento era la añoranza de Dios. Claro, porque nosotros, el momento en que el alma muere, en que la persona muere y el alma va a su juicio particular, va a la presencia de Dios y ve a Jesús, pues quizás tras un velo, pero logra ver a Dios. Y entonces, cuando luego, según el juicio divino, ella se da cuenta que tiene que ir a purificarse, pues tiene que ir al purgatorio. Entonces su alma añora volver a Dios, porque ya lo vio, ya tuvo esa experiencia. Y es tan grande el amor que siente el alma por Dios nuestro Señor, que entonces lo que más quiere es volver a Él pronto, poder entrar pronto a la gloria eterna para estar al lado de Dios. Entonces, por eso la mayor sufrimiento de las almas del purgatorio es la añoranza de Dios, porque ya lo vieron en su juicio particular y ahora tienen que purificarse en el purgatorio. El tiempo que sea necesario para cada alma es diferente según el juicio divino, según lo que Dios decida, pero así pronto lo que más quieren es volver a ver a Dios, ir a la presencia de Él para toda la eternidad. Pues dice Faustina que ella vio a la Santísima Virgen María, que visitaba a las almas del purgatorio, y las almas llaman a la Santísima Virgen la estrella del mar, Stella Maris en latín. Y la Santísima Virgen María les da alivio, les lleva alivio. Ella deseaba hablar con las almas, sin embargo el ángel de la guarda no le dio permiso, le dijo que ya salieran. Y dice Faustina que salieron de esa cárcel de sufrimiento, y al salir de ahí oyó una voz interior que le decía, o sea, la voz de Jesús que le decía: mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. O sea, la misericordia de Dios quisiera que pronto todos llegáramos a la gloria eterna, pero la justicia divina exige que nosotros vayamos a su presencia con el alma impecable. No podemos ir a la presencia de Dios, santo, 3 veces santo, con el alma llena de pecado. No estamos listos para esa fiesta, para las bodas con el Cordero. Tenemos que estar con el alma limpia, impecable. Por eso es tan importante tratar de purificarnos desde ahora aquí en la tierra.
Y además ofreciendo nuestra vida diaria, ofreciendo nuestros sacrificios, ayunos, mortificaciones, todo lo que podamos, ofreciendo todo nuestro día y nuestra vida, y especialmente los sufrimientos. Y todo eso ofrecerlo siempre a Dios Padre para purificarnos nosotros de nuestras faltas y por la conversión de los pecadores. Entonces nos conviene, para así evitarnos algún tiempo o todo el purgatorio. Y obviamente viviendo en gracia de Dios y acercándonos al sacramento de la confesión, si es posible, cada mes, una vez al mes como mínimo, porque es el baño del alma. Bueno, pues Faustina oye esto que Jesús le dice: mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. O sea, la justicia divina exige que si vamos a ir a su presencia, para quedarnos con Él para toda la eternidad, necesitamos que nuestra alma esté impecable. Y por eso es tan importante preocuparnos desde ahora por reparar nuestros pecados, vivir en gracia de Dios y reparar nuestros pecados para evitar el purgatorio, lo más posible. ¿Y nosotros qué podemos hacer por las almas del purgatorio? Rezar por ellas, ofrecer la Santa Misa, que es lo más valioso a los ojos de Dios, mandarles a hacer misas, mandarles a celebrar Santa Misa a nuestros difuntos. No creer que una persona cuando fallece se va directo al cielo. Son muy pocas las almas que pasan directo al cielo. Son almas que han vivido toda su vida en la voluntad de Dios y que han reparado sus faltas, y almas de verdad que van por el camino de santidad. Pero la mayoría de nosotros los mortales no vivimos así. Lo primero obviamente es la salvación del alma, que el alma no se condene. Por eso es tan importante rezar por la conversión de los demás, especialmente la coronilla, la Divina Misericordia. Pero, y si podemos llevar a un sacerdote para cuando un alma está muriendo, cuando una persona está muriendo, pues obviamente para que se pueda confesar y le dé la extrema unción. Pero luego rezar por las almas las almas del purgatorio. Es importantísimo ayudarles y ofrecer todo lo que podamos, de verdad, porque ellas serán eternamente agradecidas quien les ayude a salir antes del purgatorio y poder entrar pronto al cielo. Entonces ellas necesitan de nuestra oración constante y no engañarnos. Si de verdad queremos a una persona, si de verdad la queríamos, a algún familiar, a algún amigo, a algún conocido, a quien fuera, si de verdad sentíamos cariño por ellos, demostrémoselo, ofreciendo santas misas por ellos, rosarios, coronillas, toda nuestra vida, trabajos, sufrimientos, sacrificios, todo lo que podamos, por su pronta entrada al cielo, para que pronto se puedan ir purificando, subiendo de nivel en el purgatorio y entrar pronto al cielo. Necesitan de nuestra ayuda constante y estarán eternamente agradecidas con quien les ayude a entrar al cielo, y serán sus grandes intercesoras en el cielo ante Dios, por las necesidades de la persona que les ayudó a entrar al cielo. Bueno, nos dice Faustina en el párrafo 21, un 29 de abril de 1926. Dice: las superioras me mandaron al noviciado a Cracovia. Una alegría inimaginable reinaba en mi alma. Cuando llegamos al noviciado, la hermana X estaba muriendo. Unos días después vino esa hermana y me mandó ir a la madre maestra y decirle que su confesor, el padre Rospond, celebrara en su intención una santa misa y 3 jaculatorios. Al principio consentí, pero al día siguiente pensé que no iría a la madre maestra, porque no entendía bien si había sido un sueño o realidad. Y no fui. La noche siguiente se repitió lo mismo, pero más claramente no lo dudaba. No obstante, a la mañana siguiente decidí no decirlo a la maestra. Se lo diría solo cuando la viera durante el día. Un momento después la encontré en el pasillo a aquella hermana fallecida, que me reprochaba por qué no había ido enseguida, y mi alma se llenó de gran inquietud. Entonces fui inmediatamente a hablar con la madre maestra y le conté todo lo que había sucedido. La madre dijo que ella lo arreglaría. Enseguida la paz volvió a mi alma y 3 días después aquella hermana vino y me dijo: Dios se lo pague. Pues esta fue una experiencia de Faustina, que dice que la cambiaron, que ella terminó en ese tiempo el postulantado y entonces la superiora la mandó a un noviciado en Cracovia. ¿Sí? Y entonces dice que ella estaba feliz de llegar a Cracovia, estaba su alma llena de alegría.
Y cuando llegó allá a Cracovia, vio a una hermana que estaba falleciendo, que estaba agonizando, ¿sí? Y entonces muere esa hermana y unos días después esa hermana se le aparece a Faustina y le mandó decirle que le dijera a la madre maestra de ahí del noviciado, que le dijera, y también a su confesor, al padre Rospont, que por favor celebrara una santa misa por su intención, o sea, por su eterno descanso, ¿sí? Y 3 jaculatorias. Al principio Faustina, pues consintió, pero al día siguiente pensó que no iba a ir con la madre maestra a decirle este recado, porque no se acordaba, no entendía bien si había sido un sueño o si había sido realidad. Entonces no fue. Y dice que la noche siguiente se repitió lo mismo. Otra vez se le apareció la hermana que había fallecido y le pedía que le oficiara una santa misa al padre Rospont y 3 jaculatorias, ¿sí? Y Faustina ahí no dudó. Entonces, de todos modos, al día siguiente, a la mañana siguiente, decidió no decirlo a la madre maestra. Dijo, se lo voy a decir cuando me la encuentre, durante el día. Entonces dice que un momento después se encontró en el pasillo con la hermana que había fallecido, la cual le estaba pidiendo la Santa Misa y las 3 jaculatorias. Se la encontró. Y esta hermana fallecida le reprochaba el por qué no había ido enseguida a decirle su recado a la madre maestra. Y entonces Faustina se llenó de gran inquietud, su alma se llenó de gran inquietud. ¿Por qué? Porque no había hecho caso de este favor que le pedía el alma del purgatorio, de esta hermana. Entonces dice que fue inmediatamente a hablar con la madre maestra. Le contó todo lo que había sucedido. Y la madre maestra le dijo que ella arreglaría todo. Enseguida Faustina sintió paz en su corazón, en su alma. Y dice que 3 días después, aquella hermana, la fallecida, necesitan de nuestra ayuda constante. Y si soñamos, si alguna vez Dios nos permite que soñemos con algún alma del purgatorio o que nos acordemos de alguien, de algún fallecido, es para que recemos por esas almas, que ofrezcamos la Santa Misa por ellas. Y especialmente si podemos mandar a hacerles, a que se celebre una misa por ellas, por su eterno descanso. Entonces, no hacer caso omiso, de verdad, si soñamos con alguna persona fallecida, o si nos acordamos de alguien súbitamente, o estamos platicando y alguien nombra a algún fallecido, recemos por esa alma. Porque Dios lo está permitiendo, son formas en que Dios nos recuerda que tenemos que rezar por ellos. Necesitan de nuestra oración. No sabemos cuánto tiempo tendrán que estar en el purgatorio, o han estado o estarán. Y si en el caso de que esas almas ya hubieran entrado a la gloria eterna, al cielo, al lado de Dios, nuestra oración no se pierde. Será utilizada para otras almas. Entonces, de verdad, seamos responsables. De verdad, con nuestras almas del purgatorio, seamos responsables con nuestros difuntos. Si de verdad los queremos, si de verdad teníamos tanto cariño por ellos cuando estaban aquí en la tierra y todavía los recordamos con tanto amor, recemos por ellos y ofrezcan y manden a hacer santas misas por ellos y ofrecer todo lo que podamos, sacrificio, oraciones, ayunos, todo lo que podamos, nuestro trabajo diario, porque todo esto les servirá a ellas para poder evitar un tiempo de purgatorio y poder entrar antes a la gloria eterna. Y necesitan eso con todo el alma. Vamos a ir viendo qué más nos dice Faustina. Dice en el párrafo 58. Una noche vino a visitarme una de nuestras hermanas que había muerto hacía 2 meses antes. Era una de las hermanas del primer coro. La vi en un estado terrible, toda en llamas, la cara dolorosamente torcida. La visión duró un breve instante y desapareció. Un escalofrío traspasó mi alma, y aunque no sabía dónde sufría, en el purgatorio o en el infierno, no obstante redoblé mis plegarias por ella. La noche siguiente vino de nuevo, pero la vi en un estado aún más espantoso, entre llamas más terribles. En su cara se notaba la desesperación. Me sorprendí mucho
que después de las plegarias que había ofrecido por ella, la vi en un estado más espantoso y le pregunté, ¿no te han ayudado nada mis rezos? Me contestó que no le ayudaron nada mis rezos y que no le iban a ayudar. Pregunté, ¿y las oraciones que toda la congregación ofreció por ti tampoco te han ayudado? Me contestó que nada. Aquellas oraciones fueron en provecho de otras almas. Y le dije, si mis plegarias no te ayudan nada, hermana, te ruego que no vengas a verme. Y desapareció inmediatamente. Sin embargo, yo no dejé de rezar. Después de algún tiempo, volvió a visitarme de noche, pero en un estado distinto. No estaba entre llamas como antes, y su rostro era radiante. Los ojos brillaban de alegría, y me dijo que yo tenía el amor verdadero al prójimo, que muchas almas se aprovecharon de mis plegarias, y me animó a no dejar de interceder por las almas que sufrían en el purgatorio. Y me dijo que ella no iba a permanecer ya por mucho tiempo en el purgatorio. Los juicios de Dios son verdaderamente misteriosos. Pues aquí vemos esta experiencia que tuvo Faustina, que ella dice que una noche la fue a visitar una de las hermanas que había muerto hacía 2 meses, una religiosa, y era una de las hermanas del primer coro. Dice Faustina, dice que la vio en un estado terrible, o sea, toda en llamas, la cara dolorosamente torcida, y la visión duró un breve instante y desapareció. O sea, ¿cómo sería pues la visión que tuvo Faustina, que ella dice que tuvo un escalofrío traspasó su alma, y aunque no sabía si esa alma sufría en el purgatorio o en el infierno, no obstante redobló sus plegarias por ella. O sea, Faustina empezó a rezar por esa alma, redobló sus plegarias por ella. No sabía Faustina si estaba en el purgatorio o en el infierno por la forma en que la había visto, en un estado terrible entre llamas. Imagínense si era una religiosa en 1936, ¿qué nos espera a nosotros? Por eso es tan importante estar preparados para el día de nuestro juicio particular y tratar desde ahora de ir purificando nuestra alma de nuestras fallas, de nuestras penas. Ya que nos hemos confesado, ya que vivimos en gracia de Dios, purificarlas practicando las obras de misericordia en todas las formas posibles, de forma espiritual y de forma material, siempre siendo misericordiosos con los demás, perdonando al prójimo, que eso es importantísimo, pero además ofreciendo todo lo que podamos en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo diario, para purificarnos, porque si vemos que una religiosa en un convento en Polonia en 1936 padecía tanto en el purgatorio, ¿qué nos espera a nosotros? Por eso, preparémonos y desde ahora preocupémonos de juntar tesoros eternos, que son los cuales nos van a ayudar en nuestro juicio particular, y así evitaremos tiempo en el purgatorio. Si presentamos ante Dios todas nuestras obras de misericordia, que son los tesoros eternos. Bueno, pues nos dice aquí Faustina que ella siguió rezando, redobló sus plegarias, ¿sí? Y dice que la noche siguiente fue de nuevo se le apareció esta religiosa, y en un estado peor, más espantoso, entre llamas más terribles. O sea, y en su cara se notaba la desesperación. Faustina se sorprendió mucho, porque después de las plegarias que ella había hecho, esta alma no había mejorado su estado en el purgatorio, sino que estaba en un estado más espantoso. Y por eso le pregunté, ¿no te han ayudado nada mis rezos? Y entonces el alma le dijo que nada le habían ayudado los rezos y que tampoco le iban a ayudar. Y le preguntó, ¿y las oraciones que toda la congregación ofreció por ti tampoco te han ayudado? Y la religiosa le dijo que tampoco le habían ayudado, que todas esas oraciones fueron en provecho de otras almas. Entonces Faustina le dijo, si mis plegarias no te ayudan nada, hermana, te ruego que no vengas a verme. Y la hermana del purgatorio desapareció inmediatamente. Pero Faustina no dejó de rezar por ella y de ofrecer todo lo que podía por ella. Pero aquí es para que entendamos algo. O sea, los juicios de Dios son tan exactos, tan perfectos, que Él sabe
cuánto tiene que pasar un alma a purificarse en el purgatorio. O sea, para que no digamos, ay, bueno, es que yo ofrecí esta oración por ella y ya van de ser una misa o 3 misas y ya con eso. No. O sea, necesitan mucho más nuestra oración y muchas más oraciones, no sabemos cuánto. Porque a lo mejor en los designios divinos Jesús quiere que esa alma se purifique más tiempo y quizás no pase tan rápido a la gloria eterna. Nosotros no sabemos los juicios divinos, pero tenemos que seguir rezando, no dejar de rezar por ellas y ofrecer la Santa Misa por ellas y todo lo que podamos. Pero no pensar que porque yo ofrecí un novenario ya esa alma entró al cielo. No nos hagamos esas ilusiones. Si de verdad nos interesaba y queríamos tanto a esa persona, sigamos rezando por ellas y sigamos ofreciendo santas misas por ellas. Bueno, porque pues esta alma le reveló a Faustina que todo lo que había rezado la congregación por ella y lo que había ofrecido Faustina por ella, sus oraciones, no habían sido en provecho de esa alma, fueron para otras almas, porque el juicio divino exigía que esa alma se purificara más tiempo. Bueno, pues Faustina no dejó de rezar por ella. Sin embargo, dice ella, yo no dejé de rezar. Y después de algún tiempo, no sabemos cuánto, no sabemos cuántos meses, volvió a visitarme de noche, esa hermana, pero en un estado distinto. No estaba entre llamas como antes y su rostro era radiante. O sea, esa alma ya se había purificado lo que Jesús consideraba que era necesario y ya estaba con un rostro radiante, lleno de luz, ¿sí? Y sus ojos brillaban de alegría. Y entonces le dijo a Faustina que ella tenía el amor verdadero al prójimo. ¿Por qué? Porque Faustina rezaba constantemente por las almas del purgatorio y también por la conversión de las almas aquí en la tierra. Y Faustina practicaba las obras de misericordia constantemente, todo el tiempo. Y hacía mucha oración por conversión de almas y por almas del purgatorio. Y ese es el verdadero amor al prójimo, preocuparnos por su salvación, por ayudarles aquí en la tierra en todas sus necesidades, materiales y espirituales. Y sobre todo por su salvación, por su conversión y salvación. Y además, cuando ya han fallecido, rezar por ellas constantemente y ofrecer todo lo que podamos para que pronto puedan entrar a la gloria eterna. Entonces, de verdad, ese es el amor verdadero al prójimo. Amar a las almas con el amor de Dios y procurar con todo lo que podamos de nuestras obras y acciones y palabras ayudarlas a entrar pronto a la gloria eterna. Bueno, pues entonces le dijo a Faustina, le dijo que ella tenía el amor verdadero al prójimo y que muchas almas se aprovecharon de las oraciones de Faustina, de sus plegarias, y la animó a no dejar de interceder por las almas que sufrían en el purgatorio. Y le dijo a Faustina que ella ya no iba a permanecer ya por mucho tiempo en el purgatorio. O sea, ya pronto iría a entrar al cielo. Pero Faustina rezó mucho por ella y la congregación había rezado por ella y habían ofrecido misas. Pero entonces esto es una enseñanza para nosotros para que no nos hagamos ilusiones y no nos olvidemos de nuestros difuntos y de verdad recemos todo lo que podamos por ellos. Y dice Faustina, los juicios de Dios son verdaderamente misteriosos, para que nosotros de verdad creamos que Dios permite que un alma esté en el purgatorio el tiempo que sea necesario para su purificación, pero necesita que nosotros seamos almas caritativas, con amor verdadero al prójimo, rezando constantemente por ellas, todo lo que podamos ofrecer por ellas. Nos vuelve a decir aquí Faustina, en el párrafo 515, dice: una vez al anochecer, cuando paseaba por la huerta, rezando el rosario, llegué hasta el cementerio, entreabrí la puerta y me puse a rezar un momento, y les pregunté a las almas dentro de mí, seguramente serán muy felices. De repente oí estas palabras: somos felices en la medida en que hemos cumplido la voluntad de Dios. Y después el silencio como antes. Me ensimismé y pensé mucho tiempo cómo yo cumplo la voluntad de Dios y cómo aprovecho el tiempo que Dios me concede. Entonces, pues Faustina dice que al anochecer estaba paseando por la huerta, rezando el rosario, y llegó al cementerio que tienen dentro del convento. Y entonces entreabrió la puerta y se puso a rezar
un momento y les preguntó a las almas del purgatorio: seguramente serán ustedes muy felices. Y entonces las almas del purgatorio le dicen a Faustina que son felices en la medida en que han cumplido la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y después fue silencio, y Faustina se quedó pensando mucho tiempo cómo ella cumplía la voluntad de Dios y cómo aprovechaba el tiempo que Dios le concedía. O sea, esto es para nosotros. ¿Cómo cumplimos la voluntad de Dios? Lo primero que tenemos que fijarnos es: vivimos en gracia de Dios cumpliendo los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque eso es lo que nos enseña en el catecismo de la Iglesia Católica cuando somos chiquitos y nos preparan para la primera comunión. Cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios. Es importantísimo y no olvidarlos. Y si alguno de ustedes no los recuerda, búsquenlos. Vienen en el catecismo de la Iglesia Católica, en internet lo pueden buscar. Ahí vienen muy bien explicados. Y de verdad, pensar que tenemos que poner a Dios como lo más importante en nuestra vida. Y amar al prójimo por amor a Dios. Primero amar a Dios por sobre todas las cosas, con nuestro corazón, alma, mente, cuerpo, con todo. Y amar al prójimo como Dios nos ama. Pero poner a Dios por encima de todo lo demás, de todas las personas, de todas las situaciones, de todas las cosas, para que de verdad Él sea lo más importante en nuestra vida. Todo lo demás será dado por añadidura. Y después, amar al prójimo como Dios nos ama. Entonces, los primeros 3 mandamientos van dirigidos a Dios Padre, los otros 7 al prójimo. Y ahí es cuando de verdad, si nosotros los cumplimos por amor a Dios, estamos de verdad viviendo la voluntad de Dios, que es lo que primero que tenemos que hacer. Y luego, nos dice Faustina, preguntarnos a nosotros mismos: ¿cómo aprovechamos el tiempo que Dios nos concede de vida? ¿Lo aprovechamos para bien o lo aprovechamos para mal? ¿Hacemos cosas buenas o lo perdemos? Perdemos nuestro tiempo en tantas cosas malas. Y a veces somos muy ociosos, no hacemos nada fructífero a los ojos de Dios. Por eso es tan importante cómo aprovechamos nuestro tiempo. Y ojalá todos nos esforzáramos en ir a la Santa Misa todos los días, no solamente el domingo. El domingo es lo mínimo para ir a darle gracias a Dios. Es 1 hora de las 168 que tiene toda la semana. Pero si de verdad queremos vivir en gracia de Dios, siendo agradables a Él, cumpliendo su voluntad y poniéndola a Él como lo más importante, tratemos de ir a la Santa Misa todos los días. De comulgar, recibir la Sagrada Eucaristía, es el alimento esencial de nuestra alma, lo que nos fortalece. Y además, preocuparnos por vivir bien la voluntad de Dios, practicando los 10 mandamientos de la ley de Dios por amor a Dios, practicando las obras de misericordia espirituales y corporales, y así tratando, esforzándonos todos los días de reflejar el amor de Dios hacia los demás. Y así entonces estaremos sacando provecho de nuestra vida diaria, de este tiempo que Dios nos concede, porque tendremos que dar cuenta de cualquier tiempo perdido en cosas malas, perdido en el ocio, quizás mucho tiempo en la televisión viendo cosas malas, que no ayudan para nada a nuestra alma. Entonces, cada quien que reflexione en su interior: ¿saco provecho, buen provecho del tiempo que Dios me concede aquí en la tierra? Bueno, y luego Faustina nos dice en el párrafo 518, 516. Ese mismo día, cuando fui a descansar durante la noche, me vino a visitar un alma pequeña que, golpeando en la mesilla de noche, me despertó y pidió oración. Quise preguntarle quién era, pero mortifiqué mi curiosidad y uní esa pequeña mortificación a la oración y la ofrecí por ella. O sea, ese mismo día, cuando Faustina había entrado al cementerio y le había preguntado a las almas de que si eran felices, y las almas les habían dicho: solo en la medida en que hemos cumplido la voluntad de Dios. Pues ese mismo día en la noche, cuando ella se fue a descansar, durante la noche, un alma pequeña la fue a visitar a su cuarto y golpeó en la mesita de noche, y así despertó a Faustina y le pidió oración. Y Faustina dijo que ella quería preguntarle: ¿quién eres? Pero mortificó su curiosidad, y eso también, esa mortificación tan pequeña, la ofreció también por aquella alma. Pues para que nosotros sepamos, a nosotros no se nos aparecen las almas del purgatorio, pero sí nos acordamos de ellas, de seres queridos que han fallecido, o nos acordamos o soñamos con ellos, puede ser de vez en cuando, Dios permite eso, y es para que redoblemos oración por esas almas.
y ofrezcamos la Santa Misa por ellas. Necesitan de nosotros. Luego, en el párrafo 518, dice Faustina: en víspera del Día de los Difuntos, cuando al atardecer fui al cementerio que estaba cerrado, pero entreabrí un poco la puerta y dije: si desean, queridas almas, alguna cosa, la haré con gusto, dentro de lo que me permita la regla. Entonces oí estas palabras: cumple la voluntad de Dios. Nosotras somos felices en la medida en que hemos cumplido la voluntad de Dios. O sea, otra vez nos recuerdan que tenemos que vivir en gracia de Dios, cumpliendo los 10 mandamientos y siendo atentos a las inspiraciones divinas, cumpliéndolas también. Cuando el Espíritu Santo nos inspira a hacer una obra buena a cada uno de nosotros. Luego, al día por la noche, sigue escribiendo Faustina en el párrafo 519, aquellas almas vinieron y me pidieron orar. Recé mucho por ellas. Mientras la procesión volvía del cementerio, vi una multitud de almas que junto con nosotras iban a la capilla. Rezaban junto con nosotras. Recé mucho porque tenía el permiso de las superioras. O sea, Faustina además, esa noche, pues dice que esas almas vinieron y le pidieron rezar. Y ella rezó mucho por ellas. Y mientras la procesión de estas almas volvía del cementerio, ella vio una multitud de almas que junto con ellas iban a la capilla. O sea, la procesión de las religiosas venía del cementerio, ¿sí? Volvían del cementerio hacia la capilla y Faustina vio una multitud de almas que junto con las religiosas iban a la capilla, o sea, almas del purgatorio que iban a la capilla junto con las religiosas y rezaban junto con ellas. Y Faustina dice que rezó mucho porque tenía el permiso de la superiora. Ella hacía todo según la obediencia, que es muy importante. Y en el párrafo 520 nos dice: en la noche volvió a visitarme un alma que ya había visto anteriormente, pero esa alma no me pidió oraciones, sino que me reprochó que antes yo era muy vanidosa y soberbia, y ahora intercedes tanto por otros teniendo aún algunos defectos. Contesté que había sido muy soberbia y vanidosa, pero que ya me confesé e hice penitencia por mi estupidez, y confío en la bondad de mi Dios. Y si ahora caigo es más bien involuntariamente y nunca con premeditación, aunque sea en la cosa más pequeña. Sin embargo, aquella alma empezó a hacerme reproches. ¿Por qué no quieres reconocer mi grandeza? Todos me reconocen por mis grandes obras. ¿Por qué solamente tú no me das gloria? Entonces vi que en aquella figura estaba Satanás, y le dije: a Dios mismo es debida la gloria, lárgate, Satanás. Y de inmediato esa alma cayó en un abismo horrible, inconcebible, indescriptible, y dije a aquella miserable alma que yo se lo diría a toda la iglesia. O sea, esta fue una experiencia que tuvo Faustina con una alma que la fue a visitar y que Faustina dice que ya la había visto anteriormente. Pero esa alma no le pidió oración, sino que le reprochó, porque ella antes Faustina había sido muy vanidosa y muy soberbia. Y ahora le decía que cómo se atrevía a interceder tanto por otras almas, si ella todavía tenía defectos. Entonces Faustina le contestó que sí, que ella antes había sido muy soberbia y muy vanidosa, para que nosotros, esto nos sirve a nosotros para que nos preocupemos de nosotros mismos, de no caer en la vanidad, porque es pura soberbia, cuidado con nosotras las mujeres, y no caer en la soberbia, que es el peor pecado capital. Por eso la virtud más agradable a Dios es la humildad. La humildad es la más agradable. Que nos sepamos que somos nada, que todo lo bueno que hacemos o que tenemos es porque Dios nos lo da, que nosotros mismos, por nosotros mismos, somos nada. Y nunca creernos mejor que los demás. Mejor rezar por los demás. Si es que vemos que caen en muchas fallas, en muchos defectos. Bueno, pues le decía a Faustina. Y entonces Faustina le contestó que ella había sido muy soberbia y muy vanidosa, pero que ya se había confesado de esos pecados y que ya había hecho penitencia por esa estupidez. Y confiaba en la bondad de Dios. Y si ahora, le decía Faustina, si ahora caigo, es más bien involuntariamente y nunca con premeditación. Para que sepamos que si caemos sin nuestro propósito de caer, o sea, involuntariamente, no es un pecado que ofende tanto a Dios. Lo mejor sería que no cayéramos,
pero lo grave es cuando alguien lo premedita y se propone hacer algo malo. Bueno, pues Faustina había pedido perdón, se había confesado y estaba esforzándose. Y entonces, Faustina dice, aunque sea en la cosa más pequeña, sí, ya no lo hago con la mala intención de hacerlo. Por eso es tan importante tener buena intención en el corazón, de nunca tratar de hacerle nada malo a nadie. Nunca. Sin embargo, dice Faustina que esa alma, era una alma condenada, le empezó a hacer reproches a Faustina. Y que le decía, no, y a lo mejor era el demonio, porque le dice, ¿por qué no quieres reconocer mi grandeza? Y entonces le dice, todos me reconocen por mis grandes obras. Entonces era el demonio. ¿Por qué solamente tú no me das gloria? Eso le decía el demonio. Y Faustina vio que en esa alma, en esa pequeña figura, estaba Satanás. Y le dijo, a Dios mismo es debida la gloria, lárgate, Satanás. Y de inmediato esa alma cayó en un abismo horrible, inconcebible, indescriptible. Y ella dijo que aquella miserable alma, ella le dijo a aquella miserable alma que esto lo daría a conocer a toda la iglesia. O sea, seguramente era un alma condenada en la cual el demonio se encontraba en ese momento y la estaba utilizando para acusar a Faustina. Porque ustedes saben que el demonio siempre es el acusador. Pero lo importante es que nosotros vivamos en gracia de Dios, nos propongamos tratar de vivir siempre siendo agradables a Dios en la humildad, en la pureza de intención de corazón, nunca queriendo hacer daño a nadie y siempre teniendo amor a Dios y por amor a Dios, amor al prójimo. Esas son las virtudes más agradables a Dios. Pero la primera que Jesús le pedía a Faustina era la humildad, porque así, sabiéndonos pequeños, poca cosa, siempre necesitados de Dios, Él siempre nos ayudará. Y es el pecado más grave de hoy en día, la soberbia. Y que la gente se cree autosuficiente y se siente que no necesita a Dios. Y eso es lo que más ofende a Dios. Porque todos somos una pobre miseria. Y mientras más pecador es un alma, más miserable es. Entonces, por eso es tan importante meditar todas estas situaciones que vive Faustina, para preocuparnos por nuestra vida eterna, por nuestra alma, para vivir en gracia de Dios, para tratar de ir desde ahora purificando nuestros pecados, purificando nuestra alma de nuestra pena, de la pena del pecado, ¿sí? O sea, nuestros pecados ya son perdonados y nos acercamos a la confesión, ahora falta la purificación, practicando las obras de misericordia espirituales y corporales. Y las voy a recordar rapidito, solo para que las tengamos presente y no caigamos tan fácilmente, porque a veces por ignorancia no practicamos las obras de misericordia. Las 7 obras de misericordia, materiales o corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y cuidar al enfermo con cariño, visitar al preso y háblenle de Dios y del amor de Dios y como Dios lo quiere perdonar y de su misericordia, dar posada al peregrino y enterrar a los difuntos. Y ahora las 7 obras de misericordia espirituales, que son las difíciles: enseñar al que no sabe, con paciencia; corregir al que se equivoca amablemente; aconsejar al que lo necesite; dar buen consejo a quien lo necesite, un consejo que acerque esa alma a Dios, no que la aleje de Dios. Si no sabemos hacerlo, pedirle ayuda a algún sacerdote. Perdonar las ofensas es importantísimo, no ser rencoroso. Perdonar cuando alguien nos ha hecho algo que nos ha hecho daño, que nos hace sufrir. Perdonarlo de corazón y rezar por esa alma. Esa es la mayor obra de misericordia, rezar por quien nos ha hecho daño, por quien nos hace sufrir. Luego, consolar al afligido y háblenle del amor de Dios. Cuánto Dios lo ama, cuánto Dios lo quiere ayudar. Anímenlo a volver a Dios, al sacramento de la confesión. Anímenlo a ir a la adoración al Santísimo Sacramento. Ahí las almas se van sanando porque estamos en la presencia de Dios. Y Él mismo nos va sanando. Cuando estamos en su presencia, enfrente del Santísimo expuesto, o cuando está reservado el sagrario. Luego, ser paciente con los defectos de los demás, y es algo muy importante, porque si queremos que Jesús sea paciente con nosotros ser paciente con los defectos de los demás. En nuestra familia, en nuestra casa, en el trabajo, donde sea, en la calle, donde sea. Y por último, rezar por vivos y difuntos. Esto es importantísimo. Rezar por la conversión de las almas y por las almas que han fallecido, para que pronto puedan entrar a la gloria eterna. Necesitan de nuestras oraciones.
Ellos solitos por ellos mismos no pueden hacer nada. Necesitan de nosotros. Entonces, de verdad, preocupémonos por ellos. No los olvidemos. Y ellos nos agradecerán, les agradecerán por toda la eternidad y serán sus grandes intercesores. Y siempre digámosle, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío.